El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje del salón de belleza Glamour, ubicado en una concurrida calle de la colonia Roma Norte en Ciudad de México. El aire acondicionado luchaba contra el calor húmedo del mes de agosto, mientras el aroma de esmaltes y acetona se mezclaba con el sonido constante de las secadoras de cabello. Carmen Delgado, una mujer de 45 años con el cabello teñido de rubio platinado y uñas siempre impecables, limpiaba meticulosamente sus instrumentos de manicure mientras observaba por la ventana. Sus ojos se entrecerraron cuando vio pasar a Esperanza Morales, una mujer de 53 años que vestía completamente de negro, como había hecho durante los últimos 8 meses desde la muerte de su esposo. «Ahí va otra vez la viuda dramática», murmuró Carmen a su compañera de trabajo, Sofía, quien estaba aplicando uñas postizas a una clienta. «¿Has visto cómo se viste? Parece que va a un funeral todos los días. Ya debería superarlo, ¿no crees?» Sofía, una joven de 26 años con el cabello rizado y una sonrisa siempre amable, frunció ligeramente el ceño. «Carmen, la señora Esperanza perdió a su esposo en un accidente muy trágico. Es normal que aún esté de luto». «Por favor», exclamó Carmen, elevando la voz lo suficiente para que las otras clientas pudieran escuchar. «Mi abuela enviudó a los 40 y a los 6 meses ya había encontrado otro hombre. La vida continúa, mijita. Además, he escuchado rumores muy interesantes sobre el famoso accidente de don Roberto». La clienta en la silla de Carmen, una señora mayor llamada doña Amelia, se inclinó hacia adelante con curiosidad. «¿Qué tipo de rumores, Carmen?» Carmen bajó la voz conspirativamente, pero no lo suficiente como para que fuera un verdadero susurro, pues resulta que don Roberto tenía algunas deudas muy grandes con gente muy peligrosa. Dicen que ese accidente de coche no fue tan accidental como todos creemos. Sofía dejó de trabajar y miró a Carmen con desaprobación. «Carmen, esos son solo chismes maliciosos. La policía investigó todo y fue declarado un accidente. Don Roberto se quedó dormido al volante después de trabajar 18 horas seguidas en su taller mecánico». «Ay, Sofía, eres muy inocente», respondió Carmen con una sonrisa condescendiente. «Pero dime, ¿por qué crees que la viuda no ha vendido ese pingente que siempre lleva? Ese collar debe valer una fortuna, y si realmente estuviera en problemas económicos, ya lo habría vendido». Era cierto que Esperanza siempre llevaba un elegante dije de plata en forma de corazón, con intrincados grabados que brillaban sutilmente bajo la luz. Lo había usado todos los días desde el funeral de su esposo, y nunca se lo quitaba, ni siquiera cuando venía al salón para arreglarse el cabello. «Tal vez tiene valor sentimental», sugirió Sofía, pero Carmen ya había plantado la semilla de la duda en la mente de las clientas presentes. «O tal vez», continuó Carmen, «tiene algo que ocultar dentro de ese dije. He visto cómo lo toca constantemente, como si fuera algún tipo de amuleto. Y otra cosa extraña, ¿han notado que nunca habla de los últimos días de su esposo? Cada vez que alguien le pregunta, cambia de tema inmediatamente». Doña Amelia asintió pensativamente. «Ahora que lo mencionas, es verdad. Cuando fui a darle el pésame, intenté preguntarle sobre los últimos momentos de don Roberto, pero se puso muy nerviosa y se excusó rápidamente. La campana de la puerta sonó, y todas las mujeres voltearon para ver quién entraba. Para sorpresa de Carmen, era precisamente Esperanza Morales. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante, y su cabello castaño con algunas canas estaba recogido en un moño bajo. Sus ojos, aunque cansados, mantenían una dignidad silenciosa que contrastaba notablemente con las especulaciones que se habían estado desarrollando en el salón. «Buenas tardes», saludó Esperanza con voz suave pero firme. «Tengo cita para un corte y peinado». Un silencio incómodo se extendió por el salón. Carmen se aclaró la garganta y forzó una sonrisa profesional. «Por supuesto, señora Morales. Sofía la atenderá en unos minutos». Esperanza tomó asiento en la zona de espera, y Carmen no pudo evitar fijar su mirada en el dije que colgaba del cuello de la viuda. A la luz del salón, parecía aún más misterioso e intrigante. Las líneas grabadas formaban patrones complejos que parecían contar una historia, pero desde la distancia era imposible distinguir exactamente qué representaban. Sofía terminó con su clienta anterior y se acercó a Esperanza con una sonrisa genuina. «Señora Morales,
¿Cómo ha estado? ¿En qué puedo ayudarla hoy? Solo necesito un corte ligero y tal vez un peinado sencillo, respondió Esperanza, tocando inconscientemente su dije. He estado pensando en hacer algunos cambios. Carmen, incapaz de contener su curiosidad, se acercó casualmente mientras organizaba sus herramientas. Disculpe que pregunte, señora Morales, pero ese dije que lleva es realmente hermoso. ¿Es una pieza antigua? Esperanza se tensó ligeramente, pero mantuvo su compostura. Fue un regalo de mi esposo, respondió simplemente. Debe tener mucho valor sentimental, insistió Carmen, notando la reacción de Esperanza. Los grabados parecen muy elaborados. ¿Tienen algún significado especial? Por un momento, los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas, pero las contuvo rápidamente. Cada matrimonio tiene sus secretos, señorita Carmen. Algunos se llevan a la tumba. La respuesta críptica de Esperanza solo alimentó más la curiosidad de Carmen y las otras mujeres presentes. Había algo en la forma en que la viuda acariciaba el dije, algo en su mirada distante, que sugería que esa pequeña pieza de joyería guardaba más secretos de los que cualquiera podría imaginar. Mientras Sofía comenzaba a trabajar en el cabello de Esperanza, Carmen no podía dejar de observar el reflejo del dije en el espejo del salón. Había algo hipnótico en la forma en que la luz se reflejaba en su superficie, y una parte de ella comenzó a preguntarse si realmente conocía la historia completa detrás de la muerte de don Roberto Morales. La revelación del dije. 2 semanas después del incidente en el salón, Carmen no podía quitarse de la mente la imagen del misterioso dije de Esperanza. La curiosidad se había convertido en una obsesión y había comenzado a hacer preguntas discretas en el barrio sobre la vida de los Morales antes de la tragedia. Era un sábado por la mañana cuando Carmen decidió visitar el mercado de San Juan, donde sabía que Esperanza compraba sus verduras cada fin de semana. El aire fresco del otoño temprano traía consigo el aroma de las flores de cempasúchil que ya comenzaban a aparecer en los puestos, anticipando el Día de los Muertos que se acercaba. Carmen fingió examinar unos tomates cuando vio a Esperanza acercarse al puesto de doña Rosa, una vendedora de edad avanzada que conocía a todos en el barrio desde hacía décadas. «Buenos días, doña Rosa», saludó Esperanza con una sonrisa cansada. «¿Cómo han estado los nietos?» Muy bien, mijita», respondió la anciana con cariño genuino. «Pero dime, ¿cómo te has sentido? Se acerca el primer día de los muertos sin don Roberto». Los ojos de Esperanza se humedecieron. «Ha sido muy difícil, doña Rosa. Cada día descubro algo nuevo sobre él, algo que nunca me había contado. A veces siento que no conocía completamente al hombre con quien estuve casada durante 25 años. Todos los hombres tienen sus secretos, mijita», consoló doña Rosa. «Lo importante es recordar el amor que se tuvieron». Carmen se acercó fingiendo buscar cilantro y no pudo evitar escuchar cuando Esperanza continuó. «Encontré unas cartas en su taller la semana pasada. Cartas que nunca me mencionó, de una época anterior a nuestro matrimonio. Y también encontré esto». Esperanza tocó su dije, y por primera vez, Carmen pudo ver claramente los intrincados grabados. No eran simplemente decorativos. Parecían ser letras o símbolos que formaban palabras, aunque era difícil leerlas desde esa distancia. «¿Qué tipo de cartas?», preguntó doña Rosa con preocupación maternal. «Cartas de amor», susurró Esperanza, «pero no eran para mí. Eran de una mujer llamada Isabela, fechadas justo antes de que él y yo nos casáramos. En una de ellas, ella menciona este collar. Dice que era una promesa de que volverían a estar juntos». Carmen sintió como si hubiera recibido un golpe. Todo este tiempo había estado especulando sobre secretos financieros o criminales, pero la realidad era mucho más humana y dolorosa. Infidelidad emocional. «Ay, mijita», murmuró doña Rosa, «eso debe haber sido muy doloroso de descubrir». «Lo peor», continuó Esperanza, sin darse cuenta de que Carmen estaba escuchando cada palabra, «es que el dije se abre. Roberto nunca me dijo cómo, pero después de días de intentarlo, finalmente descubrí el mecanismo. Lo que encontré adentro». La voz de Esperanza se quebró, y Carmen se acercó más, fingiendo examinar unas limas. «¿Qué encontraste, hija?», preguntó doña Rosa gentilmente. Esperanza miró a su alrededor nerviosamente, y Carmen tuvo que alejarse ligeramente para no ser descubierta. «Una fotografía muy pequeña»,
de Roberto con esa mujer, Isabela. Están abrazados y él lleva puesto su anillo de compromiso, el anillo que se supone que compró para mí. El corazón de Carmen se aceleró. No solo había juzgado mal a Esperanza, sino que había estado difundiendo rumores crueles sobre una mujer que ya estaba sufriendo una traición profunda. Pero eso no es todo, continuó Esperanza. También había una nota, escrita con la letra de Roberto. Decía: Isabela, mi amor eterno, aunque mi deber me obligue a casarme con otra, mi corazón siempre será tuyo. Llevaré esto como recordatorio de nuestro amor verdadero hasta el día de mi muerte. Carmen sintió náuseas. Roberto había llevado ese dije durante todo su matrimonio como un recordatorio de otro amor. Esperanza había vivido 25 años sin saber que su esposo guardaba el corazón de otra mujer literal y figurativamente cerca de su pecho. ¿Por qué sigues llevándolo puesto, mijita?, preguntó doña Rosa con comprensión. ¿Por qué?, respondió Esperanza con una dignidad quebradiza pero admirable. Necesito entender completamente quién era el hombre que amé, y porque, de alguna manera extraña, esto me ayuda a procesar mi dolor. Cada vez que lo toco, recuerdo que el dolor que siento es real, pero también que puedo sobrevivir a él. Carmen se alejó del puesto, sintiendo un peso enorme en el pecho. Durante semanas había estado alimentando los chismes más crueles sobre Esperanza, pintándola como una viuda dramática que posiblemente escondía secretos oscuros. En realidad, era una mujer rota que había descubierto que su matrimonio había sido construido sobre una mentira y que tenía la fortaleza suficiente para enfrentar esa verdad con dignidad. El camino de regreso a casa se sintió infinitamente largo. Carmen reflexionó sobre cada comentario malicioso que había hecho, cada especulación cruel que había plantado en las mentes de sus clientas. Había convertido el dolor privado de una mujer en entretenimiento público. Esa tarde, cuando llegó a su apartamento, Carmen se sentó frente a su espejo de vanidad y se miró a sí misma realmente por primera vez en mucho tiempo. Vio a una mujer que había permitido que la curiosidad y la necesidad de drama se convirtieran en crueldad. Vio a alguien que había olvidado que detrás de cada historia hay una persona real con sentimientos reales. Tomó su teléfono y comenzó a escribir mensajes a las clientas del salón que habían escuchado sus especulaciones sobre Esperanza. Cada mensaje decía lo mismo. Había estado equivocada sobre la señora Morales. Había hablado sin conocer los hechos y pedía que no continuaran difundiendo los rumores que ella había comenzado. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Carmen tomó una decisión. Al día siguiente, encontraría la manera de disculparse directamente con Esperanza. No sabía cómo, ni si sería bien recibida, pero sabía que era lo correcto que debía hacer. La redención y el perdón. El lunes siguiente, Carmen llegó temprano al Salón Glamour. Las calles de la colonia Roma Norte estaban llenas de la actividad matutina típica. Vendedores ambulantes preparando sus puestos, oficinistas caminando apresuradamente hacia el metro y el aroma del café y los tamales llenando el aire fresco de octubre. Carmen había pasado todo el fin de semana pensando en cómo abordar a Esperanza. Había ensayado diferentes discursos frente al espejo, pero todos le sonaban inadecuados para la magnitud de su error. ¿Cómo se disculpa a alguien por convertir el dolor privado de otra persona en espectáculo público? Sofía llegó una hora después y notó inmediatamente que Carmen estaba inusualmente callada y reflexiva. ¿Estás bien, Carmen? Te ves preocupada. Carmen suspiró profundamente. Sofía, necesito contarte algo, y después necesito tu ayuda para arreglarlo. Durante la siguiente media hora, Carmen le confesó a Sofía todo lo que había escuchado en el mercado, sus propios sentimientos de culpa y su desesperación por hacer las cosas bien. Sofía escuchó sin juzgar, aunque Carmen pudo ver la decepción en sus ojos. Carmen, dijo Sofía gentilmente, todos cometemos errores. Lo importante es que te has dado cuenta y quieres enmendarlo. Pero tienes que estar preparada para la posibilidad de que la señora Esperanza no quiera aceptar tu disculpa. Lo sé, respondió Carmen, pero tengo que intentarlo. Como si el universo hubiera estado escuchando su conversación, la campana de la puerta sonó y Esperanza entró al salón. Llevaba el mismo vestido negro de siempre,
pero algo en su postura parecía ligeramente diferente, como si hubiera tomado una decisión importante. «Buenos días», saludó Esperanza. «¿Podrían ayudarme con algo un poco inusual hoy?» Carmen y Sofía intercambiaron miradas. «Por supuesto, señora Morales», respondió Sofía. «¿En qué podemos ayudarla?» Esperanza se dirigió hacia la silla de Sofía, pero antes de sentarse, se volteó hacia Carmen. «Señorita Carmen, he estado pensando mucho sobre nuestra última conversación, sobre las preguntas que me hizo sobre mi dije». Carmen sintió que se le secaba la boca. «Señora Morales, Déjeme terminar, por favor», interrumpió Esperanza gentilmente. «He decidido que es hora de hacer algunos cambios en mi vida, y parte de eso incluye ser más abierta sobre mi historia». Esperanza se desabrochó la cadena de plata y puso el dije en sus manos abiertas. Este collar representó durante 25 años algo que yo creía que era amor verdadero. Después de la muerte de Roberto, descubrí que en realidad representaba una mentira que mi esposo llevó durante todo nuestro matrimonio. Carmen se acercó lentamente y Esperanza presionó un pequeño mecanismo casi invisible en el costado del corazón de plata. El dije se abrió como un pequeño libro, revelando una fotografía diminuta y una nota doblada. «Roberto nunca me amó de la manera que yo creía», continuó Esperanza, su voz firme, pero llena de emoción contenida. «Este dije contiene la prueba de su amor por otra mujer, un amor que mantuvo en secreto durante todo nuestro matrimonio». Carmen sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Señora Morales, yo he sido terrible con usted. He estado difundiendo rumores horribles, juzgándola sin conocer su historia. No tengo derecho a pedirle perdón, pero...» «Señorita Carmen», interrumpió Esperanza, ¿sabe qué es lo más doloroso de todo esto? No es el descubrir que mi esposo amaba a otra mujer. Es darme cuenta de que pasé 25 años de mi vida tratando de ser la esposa perfecta para un hombre que nunca me vio realmente». Esperanza cerró el dije y lo guardó en su bolsa. «Pero también me he dado cuenta de algo más importante. Yo sí fui una buena esposa. Yo sí amé genuinamente. Yo sí construí un hogar lleno de cariño. El hecho de que Roberto no haya podido valorar eso completamente no disminuye el valor de mi amor». Carmen no podía parar de llorar. «Señora Morales, yo no tenía derecho a juzgarla. No tenía derecho a especular sobre su vida o hacer comentarios sobre su manera de procesar su dolor. He sido cruel e ignorante». Esperanza se acercó a Carmen y, para sorpresa de todos en el salón, la abrazó. «Carmen, todos tenemos momentos en los que nuestras inseguridades nos hacen actuar mal. Lo importante es reconocerlo y cambiar». «¿Puede perdonarme?», preguntó Carmen entre sollozos. «Ya la he perdonado», respondió Esperanza. «Pero más importante que mi perdón es que usted se perdone a sí misma y aprenda de esto». Sofía, que había estado observando toda la escena con lágrimas en los ojos, se acercó a ambas mujeres. «Señora Morales, ¿qué puedo hacer por usted hoy?». Esperanza sonrió y por primera vez en meses, su sonrisa alcanzó sus ojos. «Quiero que me tiñan el cabello, algo más claro, más alegre, y quiero que Carmen me haga las uñas, un color que no sea negro». Las tres mujeres pasaron las siguientes 3 horas transformando no solo la apariencia de Esperanza, sino también sanando heridas emocionales que ninguna de ellas sabía que necesitaba sanar. Carmen trabajó en las uñas de Esperanza con un cuidado y respeto que nunca antes había puesto en su trabajo. Cuando terminaron, Esperanza se veía radiante. Su cabello ahora tenía reflejos castaños dorados que iluminaban su rostro, y sus uñas estaban pintadas de un elegante color rosa coral. «¿Sabe qué voy a hacer ahora?», dijo Esperanza mientras se admiraba en el espejo. «Voy a vender ese dije, no porque necesite el dinero, sino porque es hora de dejar ir esa parte de mi historia. Y con ese dinero voy a hacer algo que siempre quise hacer, pero nunca me atreví. Voy a tomar clases de baile». Carmen sonrió a través de sus lágrimas. «Creo que es una idea maravillosa, señora Morales». «Llámeme Esperanza», dijo la mujer, «y espero verlas pronto, tal vez para celebrar mi primera clase de baile». Cuando Esperanza salió del salón, todo el ambiente había cambiado. Carmen se sintió como si hubiera aprendido una lección que la cambiaría para siempre, que detrás de cada persona hay una historia completa y compleja, llena de alegrías y dolores que merecen respeto, no especulación.
Esa noche, Carmen escribió en su diario: «Hoy aprendí que juzgar a otros dice más sobre nosotros que sobre ellos. Aprendí que el perdón puede venir de los lugares más inesperados. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para cambiar». 3 meses después, Esperanza regresó al salón con una sonrisa radiante y noticias emocionantes. Había conocido a alguien en sus clases de baile, un viudo gentil que apreciaba su fortaleza y su capacidad de amar genuinamente. Carmen se alegró sinceramente por ella y se dio cuenta de que había ganado no solo el perdón de Esperanza, sino también una amistad genuina. La historia de Carmen y Esperanza se convirtió en una leyenda en el barrio, no como un chisme jugoso, sino como un recordatorio de que todos merecemos compasión, que todos tenemos la capacidad de cambiar y que el perdón puede transformar tanto al que lo da como al que lo recibe. Y esta fue la increíble historia de cómo una simple manicurista aprendió una de las lecciones más importantes de su vida. ¿Qué opinas sobre la transformación de Carmen? ¿Has tenido alguna experiencia similar donde tuviste que confrontar tus propios prejuicios? Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like a este video. Suscríbete al canal para más historias que te harán reflexionar sobre la vida y comparte en los comentarios qué lección te llevaste de esta historia. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que no te puedes perder.